Alguna vez conté mi primer contacto profesional con Carlos Kirmayr, que fue hace 30 años, ni más ni menos. Muy cerca, se van a cumplir 30 años pronto, en un torneo que no se va a jugar, al menos no como estaba previsto, que fue en la previa de Wimbledon. Un torneo al cual Gaby no iba a ir. Gaby venía de jugar, de llegar lejos, pero jugar mal en Roland Garros. Estaba como baja de tenis, estaba como sin ganas, y de golpe, pensando en su estreno de trabajo con Carlos, decidió ir igual a Wimbledon, decidió ir igual a Londres. Pasaron distintas cosas en el camino y Gaby no solamente jugó un gran torneo, sino que llegó a las semifinales. Me acuerdo, Dani, que a la misma hora que Gaby le ganaba a Natalia Zvereva en una cancha que ya no existe más, que la cancha 1 de Wimbledon, para meterse en las semifinales, el pájaro Caniggia le hacía el gol a Italia. Ese día nos perdimos la conferencia de prensa de Gaby para mirar los penales que nos llevaban a la final del Mundial del 90. Y tuve en esos días la fortuna, el orgullo, el enorme placer de conocer a Carlos Kirmayr como entrenador de Gaby, como persona, como tremendo hombre de tenis, y está en línea. Y hace tanto que no hablamos, Carlos, que debo decir igual que los recuerdos los tengo bien fresquitos y son muy placenteros. Carlos, ¿cómo vas? Bueno, la manera que empezaste ya me puedo ir. Pero de verdad, Carlos, fue una muy linda experiencia de días maravillosos de alguien a quien calificamos como el hombre que mejor tenis le sacó a Gaby. ¿Estás de acuerdo o no? Mira, yo tuve buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes y hablar de Gaby y hablar de este momento de mi vida también, no solo de ella, yo también fui muy feliz en esos momentos. Pero Gaby vino muy bien preparada por todos los entrenadores que tuvo, ¿no? Y todos los orientadores en todas las áreas, la parte física, la parte técnica y la propia orientación familiar. Entonces fue un gusto y sin muchos problemas grandes, porque ella ya venía muy bien preparada. Estaba, como dijiste en el comienzo, estaba un poco triste con lo que pasaba, ¿no? Era una joven y con las dudas de una persona de 20 años. Entonces, pero todo fue bien. Carlos, contame un poco cómo vas llevando este momento de nuestras vidas. Tan loco, ¿no? Sé que estás fuera de Brasil, que no fuera de Brasil, estás fuera de las grandes ciudades, pero aún así debes estar viendo una película muy particular, ¿no? Mira, yo aquí y mi vida, ¿no? Mi familia, tuvimos mucha suerte porque como tengo una escuela, un prep school, que prepara tenistas y estudiantes para el tenis universitario y tenis profesional. Estoy a 12 kilómetros de una ciudad de 25,000 habitantes. Estoy en la zona rural. Y como mis alumnos viven en un sistema de internato, cuando empezó la cuarentena ya estaban aquí conmigo, entonces no cambiamos nada. La única cosa fue que la escuela, los profesores dejaron de venir acá. Hicimos toda la parte académica de inglés por online. Y el tenis, por suerte, están entrenando como nunca. Y yo trabajando también como nunca. Porque en un momento tuve que dejar todos los entrenadores en casa y yo agarré toda la situación para entrenarlos yo solo. Sí. Perdón. No, perdón. No, Carlos, disculpa. Ezequiel, te abro el juego y le digo a la gente, que no tiene por qué saber el background, pero fue uno de los 40 mejores del mundo, le ganó a tipos como Nastase, como Lendl, como McEnroe, 4 veces finalistas de torneos de ATP. Ganó por lo menos 10 títulos de dobles, ¿sí? Muchos de ellos con jugadores como Casio Mota. Jugó 15 años la Davis por su país. Bueno, en fin, una cantidad de cosas como para poner en contexto nada más, por fuera de esto de ser el hombre que vi trabajar de manera tan particular con Gaby. Profe, te lo dejo. Sí, Carlos, Ezequiel Fernández Mur, te saluda, un gusto. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, todos aquí veíamos a Gaby un talento extraordinario, una técnica exquisita, pero la veíamos que como aquel deportista que tiene tanto talento, tanta técnica, que a veces cree que el esfuerzo físico o algunas cuestiones más profesionales no hacen falta porque el talento me alcanza para ganar.
Me gustaría saber cómo lograste meterte en esa cabeza de Gaby Sabatini para decirle, además de talento, va a haber que trabajar más, Gaby. Si eso sucedió así, ¿y cuál fue el clic para que eso sucediera? ¿Cuándo sucedió eso? Mira, por la experiencia que yo tenía en el tenis, por haber sido jugador y conocer las rutinas y el esfuerzo. Por ejemplo, yo estuve mucho con Guillermo. Guillermo fue un compañero de viaje, estuvimos buena parte del comienzo de su vida bastante juntos, entonces conocía bien los que trabajaban mucho y los que trabajaban menos, que dependía más de su, digamos, de su, no llamaría de talento, pero de habilidades, ¿no? Y cuando me fue presentado el trabajo y conocer Gaby y escuchar, ¿no? Escuchar de otros quién era Gaby. Yo no la conocía y no conocía su ritmo diario de trabajo. Y te digo que me sorprendió cuánto trabajaba, cuánto dedicada, y jamás hizo, no quiero hacer eso o aquello, siempre todo lo que le fue propuesto lo hacía. Entonces, nunca tuve problemas de ser, por ejemplo, en un otro momento trabajé con Conchita Martínez, Ujú. Sí. que era muy habilidosa y tenía mucha capacidad para ser jugador. Ella no le gustaba trabajar. Ella no le gustaba, no le gustaba trabajar tanto cuanto a Gaby. Ella no tenía, digamos, una disciplina alimentar. Gaby tenía una disciplina alimentar. Gaby tenía su preparador físico. Siempre que podía estaba con su preparador físico. Conchita no. Arancha fue una otra chica que también la entrené y tenía otra personalidad. Entonces, yo creo que Gaby, el clic que me preguntas, yo creo que fue mucho más una cuestión de utilizar todo lo que sabía hacer con coraje. No tener coraje de a lo mejor perder un partido, pero buscar la victoria, no que la victoria le fuera ofrecida por la adversaria, pero ella ir y buscar la victoria. Y eso la vi hacer porque tuvo momentos de mucho coraje para superar el miedo. Dani, bancame, pues me abre la puerta Carlos Sí, sí. a meterme con esto. Porque entiendo que, a ver, tal como lo pude conocer en esos días, no se va a adjudicar cosas que no correspondan, y algunas que le corresponden tampoco se las va a adjudicar como propias. Porque claro, en menos de un año, Carlos, de trabajo con Gaby, pasa por una semifinal en Wimbledon, por el título en el US Open, donde recordamos mucho la final con Graf, pero recordar la semifinal que le gana a Mary Jo Fernández, que era un poco el estigma de Gabriela. Es un partido demente que juega Gabriela, demente no de la cabeza, sino de demencial, de la locura de llegar a volear y tirarse en palomita para ganar una volea. Y menos de un año después está a un partido de ser número 1 del mundo, Carlos. O sea, ahí, Sí. ¿qué es lo que yo veía de afuera o recuerdo? Un nivel de audacia, de convicción detrás de su tenis, de todo lo que ella podía dar como extra sin vacilación. Porque siempre hablamos de, no, mirá cómo saca Gabriela, pero Gabriela voleaba solamente, Navratilova voleaba mejor que Gabriela cuando llegaba a la red, ¿no? Por ejemplo. Y eso fue una impronta que vos le diste a su juego, me parece. Sí, porque lo que me llamó mucho la atención era exactamente eso que dijiste, que ella voleaba como, de repente Martina voleaba mejor porque era su estilo. Uh-huh. Y Gaby tenía el estilo de contraatacar o defenderse muy bien de atrás, pero tenía un approach de slice, tanto cruzado como paralelo, excelente, y volea, y no perdía un punto de smash. Tenía un smash increíble. Entonces tenía todas las condiciones de
de ser una gran jugadora de ataque, de buscar la red, de sorprender. Y fue eso que empezó a hacer en ese momento. Y cuando uno gana, bueno, yo creo que el partido clave para que eso todo funcionara fue el segundo y el tercer set contra Mary Jo. Claro. Me acuerdo que era un día que ventaba mucho y muy difícil de jugar en esa cancha. Y empezó, bueno, no tenía salida. En un momento yo le dije, bueno, véntate a la red, no hay mucho que hacer. Y sabía que la derecha de Mary Jo era un poco dudosa, ¿no? Podría meterla un gran passing shot o meterla en el alambrado también. Y empezó a utilizar esa jugada y llegó a final. Claro. Y para la final hizo una táctica que funcionó bien, que funcionaba bien contra Graf, que era abrirle la derecha para poder atacar al revés, sea lo que sea. Claro. Y también funcionó. Yo creo que fue creer en un juego que ella poco utilizaba y saber que podía apoyar en momentos que necesitaba. Dani. Carlos, un placer. Daniel Arcucci te saluda. El otro día, a propósito de los 50 años de Gaby, obviamente, nos tratábamos de imaginarnos a Gaby en el circuito de hoy. ¿Qué sería Sabatini en el circuito femenino de tenis? ¿Cómo te la imaginás vos en esa situación? Esas comparaciones realmente no me gustan porque es muy difícil decir, ¿no? Todo ha mejorado, ¿no? Todas las jugadoras han mejorado y todo lo que hay de apoyo, ¿no? de la alimentación, de preparo físico, etc. Yo creo que Gaby, con su manera de ser, ¿no? sus ganas de ganar, yo creo que se adaptaría y sería una de las mejores también. Guido, el gestor de la nota, una vez más, Guido te va a saludar. Carlos, les mando un abrazo grande. Bueno, la verdad que la pregunta que se me ocurre es respecto de las dos etapas que usted tuvo con Gabriela. ¿Qué Gabriela deja en su primera etapa y con qué Gabriela se encuentra en su segunda etapa después de que habían pasado por ella? Bueno, en cierto punto Guillermo Vilas, aunque había tenido alguna complicación, y Dennis Ralston, el estadounidense. Bueno, la primera fase creo que fue un poco más de 2 años y medio que estuvimos juntos. Y ya al final del año de 92, que fue un año muy, muy largo, yo me acuerdo que estuvimos juntos 42 semanas de este año. Qué locura. O viajando, o entrenando, o jugando exhibiciones, o cosas así. Entonces, bueno, yo tuve 11 furúnculos este año. Y un furúnculo no viene porque tú tienes una vida en la playa, por ejemplo. Claro. ¿No? Y era un bueno, a pesar de ser una jugadora que ganaba mucho y que iba bien, era muy estresante, ¿no? Era una vida muy corrida, de mucha exigencia. Imagínate, yo tenía ese tipo de estrés, imagina ella, con un tipo a su lado 42 semanas en un año. Uno no aguanta, es imposible aguantar. Entonces, yo creo que fue una exigencia de la profesión, ¿no? de estar con ella, y nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos, pero en un momento era ella y yo viajando, almorzando, ni siempre cenando, pero en la cancha, y
y en el avión, y bueno, y yo creo que es un relacionamiento extremadamente exigente, y ella no aguantó más. Y ella pidió, no, vamos a cambiar. Hubo un momento que justo antes de Filadelfia y el Masters, estábamos en Toronto y entrenando porque ella no podía quedarse más en Estados Unidos por motivos del income del gobierno, ¿no? Uh-huh. Del número de días que ya estaba en Estados Unidos. Habíamos pasado más de 170 días, cerraríamos el año en Estados Unidos solo. Y, y ahí cambiamos un poco, intentamos cambiar nuestra forma. Gaby contrató un otro entrenador para que viajásemos, yo un poco y Ricardo Ascioli un poco, pero justo durante el Australian Open, bueno, nos separamos y ella no venía bien de salud y tuvo un virus muy, muy fuerte y se quedó varias semanas sin jugar. Y ahí en ese momento yo creo que le contrató, cuando volvió, contrató a Denis, Uh-huh. en primer lugar, ¿no? El comienzo del año fue Denis, que estuvo con ella buena parte de la gira, y después Guillermo, un tiempo, y cuando terminó el año, me llamó de vuelta, me llamó para hablarnos y lo que yo estaba haciendo. En ese momento de ese año yo trabajé un poco con Arantxa Sánchez y no, bueno, no funcionó muy bien. Y al final del año empezamos otra vez y fuimos fuimos al circuito juntos. Pero ya había pasado ese momento alto, ¿no? de mucha inspiración y desafíos que ella tuvo, y ahí ya no funcionó tan bien, ¿no? A pesar de nuestro relacionamiento ser un relacionamiento muy, muy, muy abierto y positivo, yo no creo que ella estaba más tan ¿cómo podría decir? Tan desafiada por lo que podría venir, Uh-huh. ¿no? Más puntos y más victorias. Y a pesar de estar jugando en un momento con muy, muy buenas jugadoras también, ¿no? Carlos, Estaba ahí, sí. dígame. No, está claro, está claro. Lo que quería, saliendo un segundo de Gaby, una de las cosas que quizás lo idealizo, o corregime si es así, siempre tuve la impresión de que una de tus tantas virtudes como hombre de tenis, como entrenador en este caso, era el hecho de haber vivido una vida que no es necesariamente la del tenista obsesivo, la del tenista que solamente vive del tenis, la del tenista que solamente vive para el tenis, del tenista que viaja por el mundo y no conoce las ciudades porque solamente está en el Players Lounge y en el entrenamiento y en el hotel y tal cosa, como una persona con muchas inquietudes fuera de lo deportivo, en lo artístico, en lo filosófico, en lo humano, y que eso también era algo importante para trasladarle a Gaby, que era alguien que, bueno, hoy misma viene diciendo estos días, ¿no? Que ella era feliz entrando en una cancha, y había que meterle cosas desde afuera. Quiero saber si esto es cierto y de dónde vienen todas estas vivencias, si tienen que ver con tus tiempos en Estados Unidos, tus tiempos universitarios. Sí, bueno, y también, y mis tiempos, bueno, en el comienzo de mi tenis, ¿no? Yo era músico, Uh-huh. me encantaba la música y todo que viene con la música, ¿no? Claro. Y el tiempo que pasé en Estados Unidos también abrió mucho mi manera sudamericana de ser, ¿no? Abrió más horizontes y perspectivas. Entonces fue una cosa que yo pude muy despacito y con mucho cuidado ir presentando, ¿no? Formas de también ver la vida, también disfrutar la vida, de ver otras cosas.
y Gaby, bueno, y Gaby también ama música, canta, empezó a tocar un poco de guitarra y tenía, bueno, en la verdad no tenía mucho tiempo para hacer otras cosas, porque tenis devora los minutos de tu vida, no, principalmente en el nivel que ella lo hizo. Es muy difícil hacer otras cosas también. Un tenista hace muy pocas cosas porque tiene que estar muy enfocado en todo lo que exige, ¿no? Pero fue toda mi experiencia, yo intenté utilizar para estar siempre motivando y presentando cosas positivas. ¿Ese profe? Sí, justamente Gaby en alguna de las entrevistas que dio en los últimos días contó un episodio de que, no sé, creo que pasaron por alguna playa y vieron a alguien andando a caballo y Gaby dijo algo así: qué lindo sería andar a caballo en la playa. Y parece que Carlos Kirchmeier le dijo, y bueno, dale. Claro. Y al poco tiempo Gaby andando a caballo en la playa, pero yendo a aquella final con Steffi Graf en el US Open, uno de los episodios que más recuerdo fue que horas antes de la final, Carlos Kirchmeier jugando fulbito, nosotros decimos fulbito, Carlos, supongo que entendés de qué se trata, jugando fulbito con Gaby Sabatini ahí en la cancha, ¿no? ¿Cómo es ese trato con la super profesional que quiere ser número uno? ¿Cómo se atiende a la persona? Porque no deja de ser una persona y el tenis no deja de ser un juego. Y claro, y Gaby queríamos todos que fuera número uno. Y entonces, ¿cómo era ese límite tuyo que podías manejarlo entre es una persona, es una piba, decimos nosotros, de 20 años? Y el tenis sigue siendo un juego. Pero claro, a veces creemos que entran a la jungla de la competencia y allí todo vale. Es más, hoy mismo vemos muchas denuncias que se han conocido de cómo se ha tratado a jóvenes que ingresaban al circuito del tenis profesional. ¿Cómo fue ese trato? ¿Cómo podías conciliar ese equilibrio, Carlos? Mira, me acordaste de esa historia del caballo, fue muy interesante. Voy a contar mi versión, porque estábamos en Hilton Head, no, en Amelia Island, que era un torneo que hacía parte del circuito ahí en Florida. Gaby jugó la final. Yo creo que, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue con Steffi o no, bueno. Sí, año 91 fue con Steffi seguro. Y al final ganó el partido y ya era el fin del día. Y el día siguiente ya nos íbamos y yo había conseguido un caballo blanco, lo que ella había dicho, no, un caballo blanco, no sé qué. Bueno, arreglamos un caballo y ya estaba oscuro y no se veía nada, no se veía más nada. Y bueno, salimos ahí a la playa con el caballo blanco y foto y filme, y bueno, y ahí ya estaba registrada un momento de Gaby en su caballo blanco, que fue espectacular, ¿no? Cerramos la gira, en la verdad, porque era el último torneo, era Miami, Hilton Head y Amelia Island, y les fue muy bien, le fue muy bien, y ahí enseguida ganó Roma por la segunda vez a ser en la final. Entonces fue un momento muy en alta, ¿no? Muy positivo, jugando muy bien en arcilla, que le gustaba. Bueno, en fin, me olvidó tu pregunta. El equilibrio entre que es una joven de 20 años y todos queremos que sea número uno, y yo te decía esa imagen de que horas antes de la final con Steffi Graf jugaban fulbito, es decir, la hacía jugar también, que se distendiera. No, yo creo que la gran función de iniciación de un entrenador es saber
cuándo poner la presión, el momento de la presión y el momento de relajar, ¿no? Relajar, divertirse y reír, como tú hiciste muy, muy bien. Es un deporte, ¿no? En primer lugar, es un deporte que cambió, ¿no? Es profesión, la gente quiere ser número uno del mundo, quieren ser profesionales y no entienden el sacrificio y la dificultad que es serlo. Y cuando llega alguien que ya está en un nivel tan alto, yo creo que es sacar un poco la presión, es relajar, es divertirse en serio, ¿no? Divertirse, pero haciendo las cosas bien hechas, porque jugar un futbolito parecía es muy inocente, es divertido, porque ella jugaba muy bien. Muy bien. Entonces uno de los dos quería perder el partido de futbolito, ¿no? Entonces también no dejaba de ser una competición saludable, ¿no? Era divertido. Pero vos sabés, Dani, que hay algo de Carlos también, que yo esto sí lo recuerdo y lo puedo recordar bien porque lo viví, que fue justamente en este primer encuentro con él antes de Wimbledon, del 90, que viajé al entrenamiento de Gaby ese día, que era en el Wimbledon Club, enfrente del estadio, del club donde Gaby era socia para poder tener una cancha de césped cerca del All England para poder entrenarse. Carlos me permitió ir al entrenamiento, fuimos juntos en un auto al entrenamiento y me animé a contarle algunas cosas que yo había vivido en esos años con Gabriel y con su entorno, y le comentaba que una de las cosas que veía era que a veces a Gaby le faltaba el entusiasmo para poder hacer alguna cosa por fuera del tenis cuando estaba en competencia. Y lo cuento esto, Carlos, solamente para dar una dimensión de tu nivel de sensibilidad para justamente absorber rápidamente una idea y ponerla en práctica. A la vuelta de ese entrenamiento, me bajo del auto, nos bajamos todos y Carlos le dice: Gaby, te vas a duchar, en media hora nos vamos al teatro. ¿Sí? O sea, como que ni siquiera tomaste un rato para incorporar ese elemento. Me pareció que era sintomático, ¿no? Esto de inyectarle a Gaby cosas que venían por otro lado para darle la parte lúdica y divertida de su trabajo, ¿no? Sí, todas las ideas eran muy bien venidas inmediatamente y, si posible, ponerlas en práctica, porque las ideas empiezan a fallar, a faltar. Uh-huh. Entonces, todo lo que podía absorber y traer, por ejemplo, el desayuno. Desayunábamos juntos muchas veces, ¿no? Y ella no es una persona matinal. No. Entonces, yo tenía que haber leído 3 diarios para saber cosas para traer a una conversa, ¿no? a un convivio interesante, porque obvio que ella no iba a buscar información, pero yo era lo que tenía que hacer eso, ¿no? Yo tenía que traer cosas interesantes y abrir la ventana, ¿no? Del día. Uh-huh. Y muchas veces y hace parte de un convivio, de amigos, de una pareja, de padre e hijo, de todo eso. Si no hay conversa, ¿no? Alguien tiene que tener la iniciativa, ¿no? Y ahí me tocaba a mí entender, porque estábamos ahí, ella y yo, desayunando, a veces más gente, entonces facilitaba un poco más. Dani. Uh-huh. Carlos, bueno, tu nombre se ha mencionado mucho en las últimas horas, obviamente a partir del cumpleaños de Gaby, tu rol como entrenador, pero también es cierto que para muchos de nosotros, por una cuestión de edad, tu nombre está asociado a otro momento del tenis también, tu momento como jugador. Para mí, vos sos en las fotos de la revista El Gráfico, el que está ahí cerca de Vila, con vincha, pelo largo, que escuchaban música. ¿Cómo era ese tenis? Si vos lo tenés que definir hoy desde la distancia, ¿cómo era ese tenis y cómo era Vilas? Vilas, bueno, un hermano argentino que dimos las primeras, digamos, inserciones en el tenis juntos. Yo me acuerdo bien, en el 72 pasamos, yo creo que un mes y medio en Londres, en una pensión
que costaba creo que 1,5 libras con desayuno. Desayuno incluso. Y vivíamos en la parte de abajo, en el sótano. Claro. Sótano, ¿no? Sí. Sí. Y a nuestro lado vivía una señora que vivía ahí permanentemente, en una habitación, muy señora. Y yo había descubierto el Led Zeppelin y Stairway to Heaven. Ajá. Sí. Y escuchábamos ese cassette, ¿no? Era ese cassette todas las noches antes de dormir, y la última canción era Stairway to Heaven. Entonces tuvimos una parte de nuestra vida, y después otros viajes que hicimos juntos, y competiciones de Copa Davis que jugamos en contra, y viajamos, bueno, en fin. Guillermo era una persona muy especial, totalmente un devotado, Sí, dedicado plenamente, sí. dedicado a su objetivo, que era ser el mejor tenista posible, si posible número 1 del mundo, y lo fue, y siguió. Era el único que tenía su preparador físico, el profe, con él, haciéndolo trabajar durísimo, y era un tipo especial, que un ejemplo de tenista y de persona. Muchos buenos momentos. Guido. Carlos, le ha pasado a algunos tenistas, hay ejemplos de esto, pero bueno, me interesa puntualmente con Gabriela su lectura. ¿Por qué se le apagó el fuego tan temprano a Gaby? ¿Por qué usted cree que se terminó retirando tan joven, y por ahí sin su mejor nivel, pero bueno, sin darse una nueva chance de recuperarse, habiendo sido tan joven para el retiro? Mira, Gaby empezó más temprano que la mayoría de las niñas empiezan hoy. Uh-huh. Hoy existen reglas en WTA que con 14 años no se puede jugar más que un número de torneos, no sé si son 3, 5, no sé cuántos. Pero en ese momento Gaby ya brillaba a los 14 años. Claro. Creo que jugó una final contra Chris Evert en Florida. Sí. Y ni preparada físicamente era, porque era una niña de 14 años. No. Entonces, en el momento que ella se sale del tenis a los 26, me parece que fue, ¿no? Sí. 26. Sí. Dejó. Eso quiere decir 12 años de una vida que yo te digo, 99% de la gente que vivió y se dedicó como ella hubiera dejado antes. Cuando empezamos a los 20 años, ella tenía recién cumplido 20 años, ella estaba lista para parar, para dejar todo. Uh-huh. Y ahí estaba luchando y haciendo su esfuerzo, y cuando vino el título del US Open, le dio un gas, una energía, un brillo, una felicidad de estar haciendo eso, y tener el reconocimiento de todos que esperaban eso de ella, ¿no? Entonces yo creo que a los 26 dejar yo creo que fue justo. Ella fue justa con ella. Ella fue muy inteligente de organizar su energía para entender ese momento, para disfrutar la vida. No que ella no haya disfrutado como tenista, pero
el tenis, la profesión de tenista, con la seriedad que ella miraba todo eso, ella merecía una segunda, no, la segunda fase de su vida, ¿no? Que entiendo que ella está brillando, haciendo las cosas que hace y divirtiéndose y viendo un sentido en la vida de hacer cosas, ¿no? Hoy sigue dedicada al deporte, ¿no? Es ciclista y nada y corre y acompaña todos los deportes, apoya a todos los deportistas que está junto, que tiene oportunidad de estar junto. Entonces, yo creo que no fue temprano, porque si ella hubiera empezado a jugar su mejor tenis a los 18, 20 años, que sería el normal, ahí jugar hasta los 30, 20 y pico de años, tal vez, a lo mejor sería también normal. Pero ella empezó muy temprano, a mí mal. Inclusive, a ver, no me voy a poner en filósofo, pero en cierto análisis, así como Gaby disfrutó mucho de sus tiempos de tenista, hoy, esto Guido, sos testigo de eso, es raro no verla sonriente a Gabriela. Es raro no verla feliz a Gabriela cada vez que te la cruzás. Así como la gente en Argentina la termina reconociendo mucho más después por toda la magia que hizo, que en ese momento en el que decían, sí, todo bien con Sabatini, pero siempre pierde con Graf, que era lo que decía el argentino medio. Así como hoy la adoran en cualquier rincón de la Argentina, como pasaba en muchos lugares del mundo, también ella misma, entiendo quizás que la felicidad con la que la vemos actuar y moverse hoy en su vida, debe haber tenido seguramente, Carlos, que ver con el tiempo en el que se retiró, con el momento de tomar la decisión de ser ella antes que otra cosa. Sí, yo creo que fue una decisión muy difícil para ella, porque tenía muchas presiones y mucho dinero que le venía de los sponsors, de toda industria que utilizaban ella como un medio de comunicar a la gente, ¿no? Entonces, seguramente una decisión que no fue fácil. ¿Alguno tiene una pregunta más para hacerle a Carlos o lo podemos liberar para que disfrute de estar en ese lugar en el cual levantará la vista y lo único que verás es salud y naturaleza? Bueno, agradecerle esta cálida y hermosa conversación, ¿no? Absolutamente, Carlos. Sí, decime. Sí, eso nada más. Me quedé súper intrigado con cómo es esa convivencia con tantos jóvenes tenistas. Es un retiro tenístico. Me pareció una idea extraordinaria para este momento que estamos viviendo. Perdón, no te entendí. Que es una especie de retiro, así como existe el retiro espiritual, lo tuyo es un retiro tenístico con los estudiantes que te tocó justo para estos días, ¿no? Mira, estar donde estoy yo hoy ha sido un plan y un sueño, ¿no? Un sueño que se tornó realidad. Yo empecé a construir acá en el 1980. Entonces, yo estoy aquí, inauguramos en el 83, pero solo pude venir para acá y vivir en 2005, o sea, hace 15 años que vivo con mi familia y hago de eso un negocio, ¿no? Y es un sueño porque también tengo jóvenes que sueñan y que los ayudo a estudiar, a conocer cosas y a prepararlos para una segunda fase de la vida. Y ese es un negocio, obvio, y el suceso del negocio es decir que tengo 100% de admisión en las universidades americanas. Ajá. Todos los alumnos que salen de aquí salen con becas y lo más increíble es que ellos solo son la puntita del iceberg, porque abajo están todas las familias. Claro. Entonces estoy haciendo mucho por familias que tienen sus hijos que juegan, que entiendo muy bien lo que es el deporte y lo que es el estudio y el preparo para la vida. Y cómo
fui un estudiante en una universidad americana y pude tener esa experiencia y para mí fue fundamental. Yo estoy muy feliz en poder hacer lo mismo por ellos ahora. Maravilloso, Carlos. Y yo tengo muy buena memoria y a veces confío en que los demás también la tengan. Y me acuerdo, solo si te recordás, me acuerdo que hace casi 30 años, yo te contaba que me gustaba escuchar a Sting como músico, había salido sus álbumes solistas, y vos me contaste una historia sobre cuando Sting fue al Amazonas a visitar unos aborígenes. ¿Te acordás cómo era la historia? Sí, no. Pero él viene a menudo para acá, le gusta esa historia de venir y identificarse con sonidos diferentes. Es un crack. Y Sting es un genio. Carlos, te mando un abrazo gigante después de tanto tiempo, un enorme placer, gracias por este rato que nos diste y bueno, y ojalá el tiempo nos cruce de alguna manera. Un honor estar con ustedes y poder hablar de una persona tan importante para el tenis mundial, tenis argentino y principalmente en mi vida. Abrazo grande, Carlos. Un fuerte abrazo a ustedes. Carlos Kirmair, que es cuando Guido habló de la posibilidad de tener esta charla, volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces la entrevista empieza a partir del nombre. O sea, de cuánto repercute en la persona que va a escuchar la entrevista el nombre de esa persona. Y probablemente para muchos de los que nos están escuchando, ahora el nombre de Carlos Kirmair representa mucho más que hace una hora. El tema es lo que vivió, lo que supo, y te digo que en su estilo también se ha quedado corto con él mismo, me parece, profe, por lo que me ha tocado vivir. Creo que vos en algún momento recordaste, por suerte recordaste que entre otros le ganó a gente tal como Ilie Nastase, Van Lendl, sí. John McEnroe, pero bueno, de eso no hablamos, ¿viste? No, pero además es extremadamente respetuoso de su lógica, desde su lógica de otra vida. O sea, él probablemente como hombre de la vida tiene que haber sido la antítesis de Guillermo. Claro. Pero jamás lo plantearía desde ese lugar. Jamás lo plantearía desde una ventaja. Al contrario. Y sí reconozco e insisto en mi admiración por haberlo visto trabajar en ese combo de mezcla de lecciones de vida, de cotidianeidad y de tenis que le dio Gaby en esos años, ¿no? Perdón, y una más, y todos sabemos que apeló a su gran conocimiento de la conducta humana, de la sensibilidad, para convencerla a Gaby de que vamos a ver a tal rival. Olvídate, y vamos al teatro, no te das una idea. Exactamente. 5:47. Club 947.